Para iniciar con el mensaje, ayúdenme ahí orando al Señor y pidiéndole que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de compartir tu mensaje, Señor. No venimos promocionándonos nosotros, venimos, Señor, hablando de tu palabra. Y te ruego, Señor, que la enseñanza de este día sea una enseñanza poderosa. Sea una enseñanza, Señor, que nos ponga alertas ante las cosas que suceden en el mundo. Que podamos entenderlo, Señor, que podamos comprenderlo y asimilarlo y cuidar, Señor, que no vayamos, Dios mío, a caer en el engaño del mal. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues entonces vamos a ver el tema que vamos a estar viendo. Ahí llegaron unos hermanos. Es el tema del negacionismo. El negacionismo, hermanos, pues prácticamente tiene las características de una nueva religión. Sí. El negacionismo tiene ciertas características que lo hacen ser, hermanos, uno de los, digámoslo así, una de las creencias, ¿verdad?, que hay en nuestra sociedad en este tiempo, aunque el negacionismo de alguna manera, hermanos, ha sido promovido por el enemigo desde el origen prácticamente de la humanidad. Entonces, entonces vamos tenemos ahí unos detallitos, me van a cambiar las pilas nada más. Ahí están entre el cuadro, amén. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando acerca de este tema, el negacionismo. Entonces, pues ya oramos, ¿verdad? Ahorita nada más nos vamos acomodando y estamos acomodando aquí las pilas. Yo creo que si han de ser las pilas que ya se están acabando. Ok, a ver, hermano. Ok, veamos. Ok, amén, amén, amén. Oh, amén. Bien, hermano, pues Dios le bendiga otra vez, ¿verdad? Y Dios bendiga a este aparato que me está dando un poquito de lata hoy. Bueno, ahora sí nos escuchamos bien. Bueno, entonces, hermanos, el negacionismo, vamos a verlo y vamos a ir, el negacionismo como una religión. Primero, ¿qué cosa es religión, hermano? ¿Verdad? La religión, ¿qué es? ¿Qué es una religión? Mire bien, hermanos, una religión es un sistema cultural. Una religión trae una cultura que nosotros, hermanos, no nos damos cuenta, pero que vamos cambiando la cultura terrenal. Por ejemplo, los cristianos, la cultura terrenal por la cultura celestial. ¿Me entienden? Nosotros caminábamos, hablábamos, éramos como pues todo el mundo. Pero cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando una nueva cultura, la cultura del cielo. Pero cuando es religión, hermanos, entonces hay una cultura también. No importa si la manera de ver las cosas son equivocadas, de todas maneras es una cultura, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que es un conjunto de creencias. Fíjese, es un conjunto de creencias que pues tiene que ver con la fe de la gente. Lo que creemos. Puede ser que lo que creamos no sea correcto. Me refiero a los que tienen una religión, ¿verdad? Pero es un conjunto de creencias. Es ¿cómo diría? Una determinada cantidad de cosas que se creen, ¿verdad? Entonces, la religión también, hermanos, son prácticas, son costumbres que nosotros vamos adoptando. Empezamos a practicar la alabanza, que es muy importante, la adoración,
¿verdad? Las mujeres ponerse un velo, ya que eso representa la sumisión a la autoridad, el reconocimiento de la autoridad de su esposo, ¿verdad? Entonces, pero ese es en cuanto a nuestra congregación, a nuestra misión. Pero en la religión también hay prácticas y costumbres, comportamientos. Hay una cosmovisión o cosmovisiones. ¿Qué es eso? Las cosmovisiones, hermanos, son la manera como percibe el mundo determinadas religiones, determinadas iglesias. ¿Me entienden? Por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, ven el mundo como una serie de conspiraciones, ¿sí? Que lo vamos a ir desarrollando, en el que, por ejemplo, dicen, bueno, la vacuna es mala, ¿verdad? Es conspiración del gobierno, no se la pongan, dicen algunos. Eso de alguna manera es una cosmovisión, cómo perciben el mundo la gente. Ahora, desde el punto de vista de su religión, también una religión tiene textos sagrados, se basan en algo escrito. Por ejemplo, el Islam, los musulmanes, ellos tienen un texto que se llama el Corán, y en eso se basan. Los judíos, en la Torá, y hermanos, el cristiano en la Biblia. O sea, las religiones tienen un texto sagrado. Hay lugares sagrados también. Lugares, hermanos, que son denominados santuarios. Una religión tiene un santuario. Todo esto es importante porque a medida que vamos a ir hablando de lo que vamos a tocar hoy, hermanos, vamos a ir mencionando esto. También tienen sus profecías, sean mala o buena, sea profecía de Dios o no. Cada religión tiene una profecía. Por ejemplo, el adventista tiene una profecía de Anna G. de White, ¿verdad? Y tienen los mormones, Moroni, hermanos, según que tuvo una revelación, dicen los mormones, ¿verdad? Creo que son los mormones o los testigos de Jehová, o mormones. Y los testigos de Jehová tienen también sus profecías. Ahora, tienen una organización, una religión tiene una organización, tiene una capacidad, hermanos, de regir, de gobernar, ¿sí? Y también tiene sus principios morales, sus principios éticos, principios, manera de comportarse, conducirse. Ellos, esos principios éticos, hermanos, deciden qué está bien, qué está mal y también qué objetivos persigue. Todo esto más o menos en esto se engloba una religión. Amén. Más o menos. O sea, pueden haber muchos puntos más, pero esto es lo básico. Entonces, pero el tema es el negacionismo, la religión nueva o la nueva religión. Entonces, veamos que la religión relaciona a la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. La religión, hermanos, hace que la humanidad se relacione con cosas sobrenaturales o con algo que fue impactante, trascendental, o algo que fue espiritual. Entonces, no sé si hasta aquí más o menos me explico. ¿Sí? Bueno, entonces, pero el tema es el negacionismo, la nueva religión. Entonces, veamos por qué. Negacionismo, la nueva religión. En cuanto al comportamiento humano, el negacionismo, hermanos, es exhibido por individuos que eligen negar la realidad. Fíjense bien, una persona que
que está empezando a practicar el negacionismo, una nueva religión, una nueva manera de creer. Es aquel que niega todo, como el avestruz. Dicen que el avestruz, cuando lo van persiguiendo, entierra la cabeza en la tierra. Es un pleonasmo, entierra en la tierra. La cabeza, ¿para qué? ¿Para qué? Para que, según él, ya se escondió. Aquí nadie me ve, dice. Aquí no me agarran. Y es cuando más fácil lo atrapan. ¿Por qué? Porque al enterrar la cabeza cierra sus ojos, sus oídos, sus sentidos a la realidad. Y es lo que pasa con el negacionismo. La gente o los individuos, las personas eligen negar una realidad. Como el borracho. ¿Vienes borracho? No, yo que va a venir borracho. Yo, ni una me tomé y anda bien pasada. ¿Qué cosa haces? Está negando una realidad. ¿Qué cosa quiere hacer? Evadir una verdad incómoda. Algo que lo va a incomodar. Es que me van a regañar o va a haber problema. ¿Verdad? Como al hombre que vamos a decir así, tomó algo del trabajo y lo cacharon. Y dice, no, yo no. Y lo niega. Pero lo corrieron de la chamba. Y dice, ¿por qué? No sé. Es gente mala. Me trataron mal. No. Niega. Eso se llama negacionismo. Negar la realidad para evadir una verdad incómoda. De acuerdo al autor Paul O'Shea, este O'Shea era así como fresa, o sea, O'Shea. Dice, como el profeta, que era, había un profeta que era ¿cómo se llama? Fresa. ¿Cómo se llamaba? El profeta Oseas. De acuerdo al autor Paul O'Shea, es el rechazo a aceptar una realidad empíricamente verificable, es decir, rechaza aceptar algo que es comprobable. ¿Entienden? Eso es, hermanos, negacionismo. Y eso es lo que mucha gente hoy está adoptando como una nueva creencia. Bueno, veamos acá, seguimos con este punto. El negacionismo, por ejemplo, del COVID-19. ¿Han escuchado gente que no cree que el COVID existe? Pregunto. ¿Sí han escuchado? Una persona se le acercó a mi papá y le dijo, yo no creo en eso. Yo no me pongo el COVID ni nada. Digo, no me pongo el cubreboca ni nada. A mí, que eso es mentira del gobierno. Y ahorita está pasando una situación difícil este señor porque le dio el COVID y se puso grave. Se puso grave. Entonces, ahorita yo no sé, ya le conté que me puse una vez chocante con un señor de la jurisdicción. Eso ya tiene rato, hermano, hace como un año y tanto. Pero no chocante así al grado de ser, pero sí decirle que pues eso es mentira. Cuando a los 2 meses me cae. Entonces, hermanos, el negacionismo del COVID-19 es la creencia de que la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 y la pandemia que esta ha provocado en 2019 y 2020 no son reales. O sea que eso se llama, ¿cómo se llama? Negacionismo. O también negar la gravedad de las mismas. Decir, no es cierto. Eso de que las noticias dicen que hay 5,000 y tanto. ¿Y dónde están? Yo no los he contado. Yo no me conté 2, dice. Pero pues en nuestra área. Pero imagínense en los 17 municipios. ¿Verdad? Entonces, y luego en los 32 estados. Y luego en los, ¿cuántos países hay en América? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y luego en los 5 continentes. Bueno, entonces, hermanos, estamos hablando del negacionismo. El negacionismo también niega que la Tierra es plana o que el coronavirus no existe y que forma parte de una conspiración para implantar un chip.
O sea, los que no estudian, los que no, por ejemplo, nosotros que ya hemos visto la línea de tiempo y que les he enseñado, ¿verdad? Cómo se va a ir dando, hermano, hasta llegar al anticristo. Todavía, de acuerdo a la Biblia, falta un poquito de tiempo. ¿Sí? Claro, todo se va encaminando hacia allá, pero ahorita todavía no se está implantando el chip. Entonces, hermanos, son algunos de los paradigmas citados por grupos negacionistas que no aceptan la evidencia científica ni las pruebas históricas. No aceptan. O sea, hay gente que se deja llevar por artículos en el internet. Por ejemplo, nada más en esto le decía, fíjense que en internet dice que si tú te tomas tal cosa y la unes con tal cosa, con eso vas a sanar de tal cosa. No le voy a decir qué, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace la persona? Lo cree, pero no sabe lo que está pasando en las redes. Y por eso, pues, es importante este tema. Entonces, el negacionismo, hermanos, es ir en contra de la evidencia, en contra de la historia, es ir contra las pruebas. A lo largo de nuestra historia, hermanos, de la historia humana, la historia del hombre, han habido epidemias, pandemias, han habido. O sea que esta no es una nueva, ¿cómo le diré? Sí es una nueva enfermedad, pero no es algo pues que nunca se haya dado. Ahora, dice, es cuando un acontecimiento se niega a pesar de que existan pruebas que lo demuestran, o señalar que no es como estas lo indican. ¿Sí? Entonces estamos hablando pues de este punto. Ahora, veamos cuáles son. Si es una religión, entonces hay ministros del negacionismo. No me voy a poner a hablar de pastores, ¿verdad?, que están en contra de la vacuna, porque sí lo hay, ¿verdad? Hay un pastor que no recuerdo cómo se llama, es de México, muy conocido por mucha gente, y que me comentaban el día de ayer que él predica en contra de la vacuna, en contra de todo eso, y que él no está de acuerdo, y mucha gente sigue lo que él dice, ¿verdad? Cada quien puede decidir, ¿verdad?, qué es lo que cree, pero como ministro, como pastor, yo tengo que enseñarle, ¿verdad? Y mire, ¿cuáles son los ministros del negacionismo? Fíjense bien lo que vamos a decir ahorita. Hay algo que se llaman granjas troll. Granjas troll. Estas granjas, hermanos, son centenares de cuentas falsas en las diferentes redes sociales. ¿Sí? Así que si a usted le llega un messenger, hola precioso, hola hermosa, y no sabe ni quién es, y se pone a platicar con él, alguien le está troleando, alguien le está vacilando, hasta por el WhatsApp, por el messenger, por, ¿cuál más? Hashtag Instagram. ¿Cuál otro? Twitter. O sea, hay muchas aplicaciones y redes, y hay cuentas falsas. A mí me han llegado a veces hasta 3 o 4 cuentas de la misma persona. ¿Y cuál es la verdadera? Entonces, mire, parece ser una forma sencilla, pero la verdad se requiere una fuerza tecnológica. Las personas que están involucrados en esas granjas troll, creando nuevas cuentas, pero cuentas falsas, hermanos, requieren de mucha capacidad tecnológica. Se dedican a crear noticias falsas, generan opinión. Deme un tema, por ejemplo, el aborto. Ellos pueden empezar a enseñarle a la gente por medio de una noticia falsa que el gobierno tal acaba de aprobar una ley con tal de poner en contra a la ciudadanía. ¿Me entiendes? Bien, se crean noticias falsas, se genera opinión que le llaman fake news,
que envían a las masas. Y eso no es donde hacen pozole, sino que se envía a la gente, al montón de gente que estamos en el Facebook. ¿Sí? Y que y esa noticia no ha salido de la boca de nadie. Ellos la inventaron. Cuando ponen de que el gobierno le está dando dinero a las empresas, cosas así, hay unos que ponen eso. Sí. Por ejemplo, ese es un ejemplo excelente. ¿Qué dice ese ejemplo? ¿Qué nos dice eso? Que hay detrás gente que está troleando, así le llaman en estos términos actuales, y se llaman granjas troll, que generan opinión, crean noticias falsas, nadie las ha dicho, no es cierto, pero ellos la dicen por primera vez. ¿Qué pasa entonces? Crean movimientos para el provecho del mejor postor, es decir, que ellos pueden crear, hermanos, por medio de las cuentas falsas, un movimiento. Y entonces alguien le dice, oye, te compro esa cuenta, te compro ese canal, te compro ese perfil, te lo compro. Y lo venden, porque es un negocio también. Entonces, accionan en actividades políticas que llevan el control de lo económico y de lo social. Tratan de manejar la sociedad y al mismo tiempo la economía de países. De manera, hermanos, que esto lo ha ocupado Estados Unidos, China, Rusia. Lo han ocupado. Entonces, crean personas que no existen. ¿Me entienden? O sea, que de pronto aparece José Maruchan, que parece algo de comer, y ya es una persona, y te pone que te está pidiendo ser tu amigo, pero no es nadie, es una cuenta que no existe. Es más bien, sí existe la cuenta, el que no existe, ¿quién es? La persona. Son personas que no existen y que promueven noticias falsas. La Universidad de Carolina y de Indiana hicieron un estudio. Bueno, no un estudio, hicieron estudios que revelaron, hermanos, que nada más en Twitter hay entre 9 y el 15% de bots. ¿Qué cosa es bots? Es robots. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué función tienen los bots. Y que hay perfiles controlados automáticamente. No hay nadie, no hay una persona detrás de ellos. Como, ¿verdad? Como usted cuando está en el Facebook, yo le estoy viendo. ¿Verdad? 4 de la mañana, 1 de la mañana. Ahí están. Anoche yo estaba escuchando al apóstol, mi esposa ya estaba durmiendo. Los sábados normalmente me acuesto tarde. En la 1 de la mañana estaba escuchando al apóstol un tema, corroborando algunas cosas que él enseña y que yo debo aprender. Y lo estaba escuchando. Y pues ahí veo, ¿verdad?, a los hermanos y hermanas. Y algunos que no llegan, pues, no ustedes, pues. A lo mejor sí, algunos también lo he visto. Pero algunos que no han venido, y digo, ¿cómo sí pueden conectarse hasta la 1, 2 de la mañana y no se pueden conectar al mensaje o a la oración? Pero yo digo, ¿verdad?, que algunos sí lo hacen después. A lo mejor no en el momento porque andan ocupados. Pero mire, pero hay perfil, pero detrás de esa cuenta, pues sí hay alguien. Pero detrás de estas, no. Son controlados automáticamente. Y son, miren, no son 10, ni 100, ni 500. Está entre los 30 y 48 millones de cuentas. O sea que estamos rodeados de bots. ¿Y qué es un bot? Aquí, hermano, ahorita le voy a explicar el bot. Este es un testimonio de una persona que trabajó en eso. Una persona que trabajó haciendo esa situación. Dice, lo que hacíamos era comprar paquetes de cuentas, la vendía un ruso y venían de dos maneras. Un paquete básico con perfiles vacíos o paquetes más caros con cuentas con contenido incluido que daba la impresión de una cuenta real para que Twitter no la bloquee.
dijo al portal Infotechnology, un personaje que prefirió mantener su identidad oculta, debido a que trabajó en una agencia que se dedicaba a la compra y venta de seguidores en redes sociales y además a gestionar el contenido generado por esa cuenta. O sea que hay gente que trabaja haciendo esto. Y dice, ¿qué ganan? Sí ganan billetes. Y ahorita van a ver, con razón yo digo, bueno, ¿y cómo es que fulano, algunos tienen 10,000, algunos llegan al millón, ¿verdad? De like. Y ahorita mire cómo lo hacen, hermano. Bots o robot. Es una herramienta automatizada para hacer una función. Son máquinas programadas para dar like. Por eso nosotros lo que predicamos, ¿verdad? No lo hacemos para que nos den like. Si no nos dan like, ni modo. En realidad no me importa el like, lo que me importa es que los hermanos vean el tema, escuchen la palabra, ¿me entienden? Porque lo he visto, pues, que algunos hermanitos que no están, agarran y me ponen like, pero no escucharon el tema. Digo yo, pues, porque al rato los veo, porque ni se acercan por acá. Entonces, son máquinas, esos bots, máquinas programadas para dar like, para dar follow. Follow es sígueme. Eso significa follow, ¿verdad? Follow me, por ejemplo, es sígueme. O sea, te ponen sígueme, te está invitando a que lo aceptes como su amigo. O un trinar cada determinado tiempo con un contenido programado. O sea que, hermano, puede ser cada 30 minutos, ting, 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 o cada 30 segundos, no sé, ¿verdad? Determinado tiempo. Pueden poner un like a alguien que posteó algo. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú decidas. Así que tú puedes abortar y de pronto, ting, 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 y ya llegó a 100 y luego a 1000, luego a 2000. La gente está de acuerdo que con el aborto. No es cierto. Son gente que están generando una manera de pensar en los demás. Y hay gente real que agarra y le pone like. No sé si me estoy explicando. Y si usted le está entendiendo. Ok. Entonces resulta que son creadas desde China o de otros países y no son fáciles de identificar como falsas porque las personalizan. Le ponen nombre, le ponen país, le ponen color de local, de la localidad, pues, y muchas cosas más, ¿verdad? Y luego las venden. Y eso depende, hermanos, de cuánto paguen. El que pague más, a ese se la venden. ¿Y para qué? Bueno, se convierten en tendencias, contenidos, lo que le acabo de decir del aborto. Manipulan a gente real que al participar y comentar noticias falsas, le dan validez con su opinión. O sea que nosotros cuando le ponemos like o le ponemos me enoja o cualquier otra reacción, aunque no estemos de acuerdo, ya le estamos dando validez a esa noticia. ¿Qué temas abordan? Fíjense que ahí en las redes abordan salud, política, economía, historia. Nada más en esto, si nos ponemos a desglosarlo, ¿a cuántas cosas no ponen ahí en internet? Hay cosas, sí, que incluso mis hijas, ¿verdad? Ponen en gastronomía, que no aparece aquí, pero en gastronomía. ¿Qué es gastronomía? Comida. ¿Cómo hacer el pozole? Que se nos antoja. ¿Cómo hacer el pozole? Primero le hacen esto y ya lo hacen y sí salió. Pero hay otras noticias que son falsas. En salud, es mejor ir al doctor y que el doctor te diga qué es. Porque nosotros, para ahorrarnos el doctor, ¿verdad? Tengo internet, el doctor internet, o el doctor Google, que todo lo sabe. ¿Qué debo tomar para aliviar la gastritis? Ping y ping, y empieza a aparecer, ¿no? Todo, y ya, me voy a tomar esto. Y no se me quita. Porque ese es otro detalle, ¿verdad? Yo lo comentaba con mi madre, que ella es muy dada pues a tomar así, ¿cómo le diré? Hierbas, cosas pues de antes, que sí, muchas dan resultado, pero otras no.
Entonces me dice, fíjate que me tomé esto, me puse esto, y ya se te quitó. No, pero lo sigo tomando. Ah, bueno. Entonces no tiene sentido, ¿ah? Entonces, esto lo enseñan en las redes. Mire, religión. O sea que también con la religión se meten los ovnis. ¿Han visto ustedes videos donde aparecen ovnis? Y dice, ah, sí es cierto. Sí es cierto. Y tienen los ojos así para arriba, como los Nike. Ay, no. ¿A poco? No sé por qué dije Nike, pero es que he visto una marca de zapatos que no son Nike, ¿verdad? Que sí, que ponen unos ojos. ¿Cuáles son esos? Unos tenis. Bueno, yo sí lo he visto, pero no me recuerdo. La farándula. ¿Qué es la farándula, hermano? La farándula tiene que ver con los famosos, con el ambiente artístico, como lo que decía usted, hermano. Ya se murió este tío Gatito y la gente, miau, 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 miau. Ya se murió este Vicente Fernández, ay, pobrecito, ya, hay gente que todo lo cree, hermano. Otros se ponen a llorar, ¿verdad? Y ya hasta ponen la canción de Vicente Fernández, el día que me muera, que sea con mariachis. Ah, pues no se acuerda el hermano. También, hermanos, arte, deporte, moral, cultura. Todo esto, hermanos, lo manejan por medio de bots, que son robots, que no solamente ponen like, no solamente ponen sígueme, no solamente ponen para que se escuche, ¿verdad? Que le entró un mensaje de Twitter o de Instagram, de lo que sea, sino que también ponen contenido, frases que aparentemente son célebres. Porque, hermano, esta gente ocupan frases de gente que no son cristianos, y por eso nosotros como cristianos, este es un consejo para nosotros. No importa lo que hagan los otros ministros, los otros pastores, la gente de otras congregaciones, que agarran, como dijo Winston Churchill, y ni lo conocieron, ¿ah? Y ponen una frase. Y a la gente, like. Martinoli. Ajá. Y ya las pone y las hacen célebres. ¿Quiénes las hacen? Este tipo de... Ahora, mire, pasamos entonces. Las granjas troll manipulan a mucha gente y la manipulación ya es un asunto grave, man. Manipulan a la gente, incluyendo a muchos cristianos. Ellos promueven el negacionismo que muchas personas defienden en las redes desde sus perfiles, cuentas, páginas y canales. Una de las cosas que están atacando mucho es el matrimonio. No necesitas casarte, vive como sea. No necesitas un hombre. Ah, ¿qué necesito? Y entonces te ponen en Netflix series o películas donde salen mujeres con mujeres. Los hombres son malos. Fíjese, ¿hasta qué grado? Los hombres son malos. Ah, entonces ¿qué? Me voy a buscar una pareja que sea mujer, dice otra mujer, porque los hombres son malos. O sea, a través de estas situaciones se promueven muchas cosas. A mí me ha dado, pero un asco, así en serio, ver hombres con hombres besándose, man. En películas, en las redes sociales, en series. Mi esposa y yo nosotros nos sentamos a veces por las tardes y vemos una película y decimos, si tiene contenido de homosexualidad o cosas, vamos, cambiamos, que sea algo histórico. Claro que está difícil, ¿verdad? Que hoy las películas traigan contenido 100% sano. Entonces nosotros tenemos que hacer como el que come pescado. ¿Cómo comen pescado ustedes, man? Con cuidadito, ¿verdad? Las espinas las hace a un lado y se come. Está. Aleluya. Bueno, un día esto vamos a hacer pescado asado. ¿Cuál es la doctrina del negacionismo?
estos son algunos de los aspectos, de los puntos, hermanos, de la doctrina del negacionismo. Mire, número 1, no hay calentamiento global. Eso dice. ¿Cómo? Porque la Tierra, hermanos, se va calentando. Hay calentamiento global. Pero también dicen, no hay oscurecimiento global. Niegan todo eso. El calentamiento y el oscurecimiento equilibran. Si no, ya la Tierra estuviera, hermanos, estuviéramos quemados. Bueno, 3, la Tierra no es redonda, dice. La Tierra es plana, dicen ellos. Eso sí que de plano están mal. Pero dice que la Tierra no es redonda. Niegan pues eso. El negacionismo. La luna no recibe la luz del sol. La luna tiene luz propia, dicen ellos. No yo, hermano. Amén. Que escucho un hermano diciendo, no, ¿qué pasa? El COVID no existe. Pero sí te mata. O sea, no existe, pero mata. La vacuna no es buena. Y por cierto, hermano, hablando de eso, me decía ayer, pues, que platicaba con mi viejo, me decía de una persona que le decía que él no se va a vacunar. Yo no me voy a vacunar. Y le dice, mira, te sale más barato vacunarte que enfermarte. Vacúnate, es gratis. Es gratis. Si me dicen que voy a vacunar otra vez, me vuelvo a vacunar. Es gratis, no me están cobrando. Pero enfermarme, ya he visto cuánta gente. De verdad, yo a manera de plática, porque eso no es nuevo, hermano. Mucha gente que se ha enfermado. Pues ahí está el hermano Alexi, ¿verdad? ¿Cuánto gastó su mamá? No fueron 1,000 pesos. La hermana Margarita, que el Señor ya la tiene en su trono, en su gracia, allá en su presencia. Hermano, dice el hermano Daniel, teníamos ahorrado dinero, nos lo gastamos todo, nos lo acabamos. Es una enfermedad para ricos, diría alguien. Hermano, entonces, si yo por eso le decía, lo puse ahí en el Facebook, si usted tiene 50,000 pesos ahorrados, adelante. No se cuide, no se vacune. Bueno, la vacuna no es buena, dice el negacionismo. No hay buenas intenciones del gobierno. El gobierno nos está matando. Eso se llama conspiración. Salud, hermano. Digo, gracias. No hay Dios, dicen también. No hay Dios. El negacionismo. Ya ahí se está metiendo en lo espiritual. No hay resurrección. No hay infierno. No hay arrebatamiento. Y así podríamos decir muchas cosas del negacionismo. Porque eso abarca, hermanos, a todo. Incluso no diezme. No sé si lo han visto en el Facebook también. Ese es un punto que no puse en el tema. Ustedes saben que este tema es para toda la semana. Es el Hijo de Dios. Sí, aquí me falta poner otros puntos. No diezmes. No, Jesucristo no es Dios. Jesucristo no resucitó. Jesucristo, sí, no resucitó. Y si Él no resucitó, tampoco ustedes van a resucitar. Pero bueno, eso es lo que dice el negacionismo. Porque el negacionismo, hermano, se ha metido hasta las filas del cristianismo. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Orar, leer la Biblia, conectarnos y escuchar la palabra del Señor. ¿Para qué, hermano? Para mantenernos alerta. Este es un tiempo para estar despiertos. Amén. Entonces, hasta aquí lo podríamos dejar, hermano. Hasta aquí lo podríamos dejar. Nada más déjenme, porque hasta aquí le puse, pero si usted me permite unos minutos más, llevo 47 minutos. Ya es mucho, ¿no? Y son las 11:30 todavía más. Y además,
Estamos en clima. ¿La hermana Chila pasa en un abrigo? No sé quién es su cobija. Bueno, el origen del negacionismo. ¿Dónde comenzó todo esto, man? ¿Dónde comenzó el negacionismo? El negacionismo es no. No. Hace tiempo a una iglesia, en lugar de decirle la iglesia de tal, le decían la iglesia del no. No te pintes, no te pongas falda, pantalón, no te cortes el cabello, no esto, no. Era una iglesia negacionista. Bueno, pero eran no humanos. Sí, sí me entienden. Eran no, era un... Ahora te lo voy a explicar. Miren, hay no que vienen de Dios. Hay cosas que Dios quiere que nosotros neguemos, nos neguemos a ello. Incluso el Señor dijo, ¿verdad? Que el que quiera venir en pos de Él, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Porque los no o las negaciones de Dios son benéficas para nosotros. Sí, me explico con ese punto. Mire, veamos esto. Por ejemplo, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. Esa es una negación. Dios dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ese no es como una cerca que Dios pone, un límite, y dice, no pases este límite. Si lo pasas, ya vas bajo tu propia responsabilidad. ¿Entiendes? No, esa es la negación de Dios. Y los no de Dios nos traen beneficio. Amén. Entonces, pero miren, en otra versión dice, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no deberás comer. Ahí está el no. Porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Entonces, el no de Dios, si lo obedecemos, nos garantiza la vida. Amén. Pero si no lo obedecemos, ¿qué pasa? Vamos a morir. Pero vamos a morir en dos formas. En forma espiritual, porque nos vamos a separar. La palabra muerte, si gustan anotar, muerte significa separación. Muerte significa separación. Entonces, vamos a separarnos de Dios. ¿Sí? Y luego vamos a morir físicamente. Por ejemplo, Adán le dijo al Señor, el día que de él comas, ciertamente morirás. El día. ¿Y cuánto es un día para el Señor? 1000 años. ¿Sabe cuánto vivió Adán? 900 y cacho. Para no decir cuánto que no. Pero ahí el hermano lo va a buscar mientras. Chequen, parece que fueron 900 y tanto. Parece, no me aferro a eso, porque puede estar equivocado. Pero, o sea, no llegó a los 1000. O sea, no llegó a los 1000 años. Porque el Señor le dijo que el día que coma, ese día iba a morir. Pero ese día también murió espiritualmente. ¿Sí? Porque de pronto se vio desnudo. Y no pasó de los 1000 años. Que un día es 1000 años para el Señor. Ahí el hermano nos va a decir. Ahora, otro no del Señor, otro no. Vamos para poner un ejemplo. Pero hay muchos no. Ahí hay un mensaje, anótalo. Dice, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. 930. La hermana Chila sí lo dijo bien. 930. No llegó a los 1000. Bueno. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre tome decisiones solo.
No es bueno que el hombre ande solo. Voy a salir, mi amor, ahorita vengo. ¿Puedo ir contigo? No, 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 no. No es bueno que el hombre ande solo. No es bueno que el hombre se gaste solo el dinero. No es bueno hermano, no es bueno que la mujer abandone mucho tiempo al hombre en la intimidad. No es bueno. Es que a mí me da sueño por la noche, pero no es bueno. Ahí lo podemos aplicar en muchas cosas, pero el Señor dijo no. Y acá en la Biblia el lenguaje sencillo dice, luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. No. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Amén. Los no de Dios. Y yo estuve tentado a poner un montón, pero son muchos. Si usted lo busca ahí en la concordancia, no, es bastante. Pero el no de Dios es benéfico para nosotros. Pero si a ese no le añadimos más no, pero ya el no nuestro nos coloca en una situación riesgosa, ¿no? Fíjense lo que le voy a decir, mire. Cuando la serpiente, Satanás, el Señor lo reprenda, se le acercó a la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comas del árbol, de todo árbol del huerto, con que Dios les dijo esto. Ahorita vamos ya luego vamos a ver lo de la serpiente. Pero dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. O sea que Dios sí nos dijo, ahí sí nos dijo sí. Pero acá va. Noten bien esto, man. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. ¿Esto lo dijo Dios? Sí. Este es un no de Dios. Pero lo que sigue, ¿lo dijo Dios? Ni le tocaréis. ¿Lo dijo Dios eso? Eso no lo dijo Dios. Eso hay que analícenlo cuando se ponga a estudiar. No comeréis de él, le dijo Dios. Amén, así es. Hasta la serpiente dijo así, sí. Pero cuando dijo ni le tocaréis para que no muráis, ese ni le tocaréis, no lo dijo Dios. Entonces, ese es no de Dios. El no del hombre, el no humano. Por eso le decía, ¿verdad? Hay religiones que dicen, no hagas esto. No se vacunen, le dicen a la gente. Eso es del diablo. No se arreglen su cabello. Algunos ya no los podemos arreglar. Ya no hay cabello donde arreglar. No se pinten las canas. Hermano, eso no lo dijo Dios. ¿Me entienden? Porque ya son no humanos. Son mandamientos ¿de quién? De hombres. Eso lo dijo Cristo. Le ponen cargas a la gente que, hermano, son innecesarias. Como la circuncisión, el guardar el sábado. No coma chicharrón. Es tan sabroso que, hermano, con una salsita así de, ¿ya? Un guacamole, ay, hermano. Pero claro, de vez en cuando, no todos los días, porque también el chicharrón. Bueno, vamos, estoy hablando. Hermano, no seas así, hermano. La cascarita, no, mira, ¿sabe cuál? Esa que hacen cocida, ¿cómo es? Cuerito. Lucha. Esta semana le vamos a dar 1,000 pesos para que hagan cuerito. Bueno, pasamos entonces, pero vamos al siguiente. Bueno, el no del maligno es dañino. Ya dijimos que el no de Dios es benéfico, es de beneficio, nos conviene. El no del hombre, cuando el hombre le añade, ya ahí sí está mal. El no del maligno, ese, hermano, ese sí es dañino, porque miren lo que hace. Contamina con dudas.
Primero mete la duda, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Se me fue el gallo. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Como cuando se te acerca la serpiente y te dice: ¿y qué? Ya te enseñaron en esa iglesia que debes diezmar. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Quién se acercó? La serpiente. Bueno, pero ese es un punto nada más del diezmo, no es el centro, pero se puede acercar con muchas cosas. ¿Y qué? ¿Crees que para ser feliz necesitas comprometerte firmando un acta de matrimonio? ¿A qué se acercó el diablo ahí? A meter dudas, contaminar con dudas. Primero, prepara el campo, prepara el cerebro, la mente y el corazón del ser humano. Y dice: de verdad, oye, de verdad, tienes razón, Satanás, le dice al diablo, y ese, tienes razón. Y luego, es contrario al no de Dios, porque los no del diablo van siempre en contra de Dios. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Dios le había dicho: si comes de ese vas a morir. La mujer le añade un poquito más, y entonces el enemigo aprovecha esa apertura o esa abertura que hay, hermano, esa puertecita que se abrió, y le dice: no vas a morir. No es cierto. Es un extremo eso que Dios te dijo. Y en parte, hermanos, la serpiente se agarra de cosas que los hombres inventan. Porque al irnos a un extremo, entonces la persona se da cuenta y dice: oye, de verdad que eso que están enseñando, eso es extremista. Y entonces le agarra la palabra al enemigo y come del fruto que no debe comer. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de obedecer al no maligno? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerle caso? Mire, Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Yo te dije que no. ¿Quién te enseñó que sí? Entonces aquí hay una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza maligna. ¿Quién te enseñó? A ver, hermano, ¿quién nos enseña? Así a nosotros, pues, los que estamos aquí, o a los que están allá en sus casas. ¿Quién cree que enseña? Si Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda, le voy a dar una compañera. Pero ahora dicen, pues el hombre puede tener un compañero, un novio, y se puede casar. ¿Quién les enseñó eso? Satanás. ¿Quién le enseñó a la mujer que debe ser lesbiana y que debe tener una compañera mujer? No se lo enseñó Dios, se lo enseñó el diablo. ¿Quién le enseñó a la gente que tantas cosas? Mira, ahí le digo, ahí hay un tema, anótalo. Ahí hay un tema, hermano, anótalo porque cuando te toque. Entonces, mire, Elohim le dijo a él: ¿quién te dijo que estabas desnudo? A no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené que de él no comieras. Entonces son órdenes. Los no de Dios son órdenes. No matarás. No adulterarás. No codiciarás. No. ¿Pero por qué? Para cuidarnos. Son límites que Dios nos puso. Pero el negacionismo, volviendo al punto, el negacionismo, entonces ya viéndolo así, el negacionismo, ¿de dónde viene? Comienza primero con negaciones del hombre. ¿Me entiendes? Primero el hombre y luego viene la serpiente a remachar y dice: estás en lo cierto, chaparrón, tienes razón. Y como el que ponen ahí ¿cómo se llama? En el Facebook, ¿no? No voy a ir al templo, aquí desde la casa voy a ver el culto y no es necesario que yo me congregue.
Y abajo ponen, Satanás y 7 demonios están de acuerdo, les gusta, y pum, ponen ahí. ¿Verdad? Porque al enemigo le gusta cuando nosotros estamos haciendo cosas que no. Bien, hermanos, yo dije que aquí terminaba, Señor, perdóname, ya me pasé la hora. Entonces Dios dijo a la serpiente, a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, el negacionismo, hermanos, es un engaño. Tiene que ver con una operación de engaño. Aquí está. La serpiente me engañó. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos dejarnos engañar por la serpiente. Amén. El Señor le preguntó en esta versión, dice, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me tendió una trampa. Entonces, en las redes, que precisamente son redes, ¿qué es una red, hermano? Hablando en sentido de pesca, ¿qué es una red? Es una trampa, ¿verdad? Una trampa para peces. Pero no para atrapar uno, para atrapar un montón. Exacto. El anzuelo sí es otra cosa, ¿verdad? Pero las redes, aunque, no sé, ¿verdad? Pero se está ocupando para eso. Entonces, hermanos, yo creo que hasta aquí les voy a dejar, pero mira, les sigo poniendo. Dice el apóstol Pablo, tengo miedo. Dijera el candidato a eso, tengo miedo. ¿Verdad? 2 Corintios 11:3, traducción lenguaje actual. Tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva. ¿Qué Eva? Porque hay otra Eva, hay varias Eva. Eva la que se casó con mi hijo Edwin. ¿A cuál Eva? ¿De cuál Eva hablan? La Eva, la de Adán. Que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Ya terminé, hermano, nada más que ustedes no se ponen de pie, yo sigo hablando. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas. Y el Señor le dice, miren la respuesta que el Señor les dio en Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, mis hermanos, estemos alerta que nadie nos engañe. Sí, ya eso está en acción. Es una operación que se llama operación de error, operación de engaño. La idea es engañar. Pero hay muchas cosas que son buenas. Entonces, ¿qué necesitamos hoy, hermano? Discernimiento. Estudiar la palabra, orar, pedir al Espíritu Santo que nos llene. Hermano, estar atento a la palabra que se predica, porque esto es importante, muy importante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Padre eterno. Te damos gloria y honra. Señor, yo te ruego que nos ayudes. Danos discernimiento. Discernimiento de espíritu, Señor, para poder diferenciar lo que es cierto de lo que es falso. Lo que está, las noticias que se dan en las redes, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, danos discernimiento. Guárdanos para no ser engañados. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo rogamos, Señor. Amén.